o su identidad. Número 4, del 31 al 38, lo que vamos a observar que una conversación con nuestro Señor Jesús nos revela su misión. Y por último, una conversación con el Señor Jesús desde los versículos del 39 al 42 nos convence el poder de su palabra. Así que vamos a desarrollar el primer punto, en la cual decimos desde el versículo 15 al 19 que una plática o una conversación con el Señor Jesús nos confronta con la verdad. En estos versículos del 15 al 19 podemos ver cómo la mujer samaritana le pide a Jesús que le dé esa agua, que sacie su sed, de tal manera que ya no tenga jamás sed, ni tampoco otra vez llegue al pozo a sacar el agua. Sin embargo, vemos que Jesús, en vez de darle el agua que le ha ofrecido, la confronta con su estilo de vida, de tal manera que ella no tiene más remedio que decir que no tiene marido. El versículo dice, respondió la mujer, el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor Jesús elogia de una u otra manera la veracidad de las palabras de esta mujer samaritana. La mujer, al ver que ha sido descubierta por Jesús, le declara, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer dice esto por un motivo fundamental. Ella sabe quién es un profeta. Sabe que un profeta viene de parte de Dios. Sabe que solo un profeta puede descubrir su vida pasada y su vida presente. De tal manera que no queda otra cosa que aceptar o declarar lo que ella ha sido en esta ocasión descubierta. De tal manera que cuando tú y yo platicamos con el Señor Jesús, cuando tú y yo oramos y leemos la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios va a hacer con nuestras vidas es confrontarnos con nuestra verdadera situación. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? La palabra, nosotros nos acercamos a ella para leerla. Sin embargo, la palabra nos lee a nosotros. Es como ir a sacarnos una radiografía. De tal manera que yo quiero saber en qué punto de mi vida espiritual estoy. Es cierto que una vez que yo salgo al mundo, tengo que luchar en primer lugar contra lo que a mí me agrada y con lo que al Señor no le gusta. Y es esa vida pasada la que a veces quiere tomar control de todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque hay vestigios, hay una naturaleza caída que mora en nosotros, de tal manera que es una lucha sin cuartel, es una lucha que desgasta, es una lucha que a veces te desorienta de la realidad, de tal manera que tú dices, Señor, estoy orando, estoy clamando, estoy sacrificando mi tiempo, sacrificando quizás mi dinero, Señor, pero no veo frutos. No veo que tú cambies a mi familia, no veo que tú cambies a mi marido, no veo que tú cambies a mi mujer, no veo que tú cambies a mis hijos, Señor. Sigo orando y sigo clamándote, sin embargo, Señor, es como que tú no me escuches, o no me escuchas, perdón. El Señor sí nos escucha. Y quizás es esa una de las maneras como nos tiene que tener enganchados hacia Él. Porque es su perfecta voluntad, no es la nuestra. Por más buena situación o cosa que yo pueda darle al Señor, siempre va a haber como un cristal empañado. Y ese cristal empañado es el pecado que mora en nosotros. Y tenemos que luchar a diario. Así que esta mujer, en primer lugar, el Señor tuvo que confrontarla con su realidad. Si tú y yo queremos ver un cambio en nuestras vidas, si tú y yo queremos ver que nuestra familia entregue su vida a Jesús, lo que primero el Señor va a hacer en su palabra es confrontar a aquella persona, a aquel familiar. ¿Y qué hay de nuestros hijos cuando las cosas no van bien para ellos? Como padre, como madre, como autoridad de mi hogar, yo necesito confrontarle a él o a ella. A veces nosotros decimos, ay, pobre mi hijo, pobrecito de él, ¿a dónde va a ir?
Yo soy papá y soy mamá. Pero está muy bien. Ama a tu hijo, quiere a tu hijo, pero confróntale. Confróntale. Porque tú no vas solo. Tú no vas solo. Tú vas con la autoridad de Jesús. Y si esa persona no quiere arrepentirse y sigue reincidiendo, pues no queda otra que decirle, bueno, mira, sabes que yo te amo, te quiero mucho, pero tienes que ser responsable por lo que tú estás pasando. ¿Tú te imaginas el dolor y la angustia y la amargura de los padres cuando ven a los hijos que somos tercos y desobedientes? ¿Cuántas veces el papá, la mamá llora lágrimas por ver al hijo que no hace caso? Pues no le sobemos el mollero. No estemos así, ay, mijito, no. Dile la verdad, machácalo en el nombre de Jesús. Y eso no es que tú seas malo, sino que tú lo amas y quieres su corrección. Y es lo que esta mujer samaritana, si a ti y a mí nos hacen una oferta de tal magnitud, y vemos esa oferta en el versículo 14 que dice, si tú tienes sed, yo te puedo dar un agua, donde yo voy a saciar tu sed, de tal manera que ya no vas a tener una necesidad de venir aquí a sacar agua del pozo. Hay una palabra interesante en el versículo 14 que dice, pero Señor, el pozo es profundo. ¿Cómo vas a sacar agua si no tienes con qué sacarla? ¿Sabes que tu necesidad y la mía es profunda? Tenemos una necesidad profunda que nadie lo puede llenar en esta tierra. Nadie, ni mujer, ni esposa, ni hijo, ni trabajo, ni móvil, ni coche de alta gama, eso no lo llena. Solo lo llena el Señor Jesús. Nadie más. ¿Sentimos tristeza por un ser querido que se va? Claro que sí que sentimos tristeza. Pero eso no te llena. Por eso es necesario que tú y yo compartamos el Evangelio de Jesús, aunque sea por móvil, por chat, chateando a mi familia, a mi primo, a mi hermano, a mi sobrino. Si saben que tú eres cristiano evangélico, nada pierde decirle, oye, me gustaría tener una conversación contigo, me gustaría presentarte el Evangelio. De tal manera que tú estás haciendo la obra. Los medios de comunicación hoy en día están tan avanzados y a su vez estamos más comunicados, pero somos indiferentes entre nosotros mismos. Entonces vemos que una plática con Jesús, según los versículos del 15 al 19, nos confronta con la verdad. Y desde el versículo del 20 al 24, una plática con Jesús nos guía a una verdadera adoración. Y quiero que por favor tomes mucha atención en estos versículos que vienen. El Señor Jesús le sale con que trae a tu marido, ven con tu marido y tráelo aquí para darle el agua que yo también te voy a dar a ti. O sea, la mujer samaritana pensaba que el Señor al hacerle su ofrecimiento le iba a dar el agua. Sin embargo, el Señor Jesús de una manera sutil lo lleva a otro terreno, a un terreno espiritual. Porque el Señor quiere tu espíritu, no quiere tu cuerpo. El cuerpo sin el espíritu está ¿qué? Muerto. Nosotros tenemos el espíritu muerto cuando nacemos de papá y mamá. ¿Y cuándo vive mi espíritu? Cuando me arrepiento, cuando soy consciente que necesito un Salvador, y ese Salvador es el Señor Jesús. Y cuando ya entrego mi vida a Cristo, entonces ese Espíritu de Dios viene a morar en mi corazón. De tal manera que yo ya sé diferenciar lo bueno de lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada al Señor. Así que el Señor Jesús ahora en esta oportunidad no le dice a ella lo que quisiera escuchar. Y a veces cuando nosotros oramos en una dirección, queremos que el Señor nos responda en esa misma dirección, pero luego el Señor no te responde así, y el Señor le dice en esta ocasión, nuestros padres adoraron en este monte. Le dice la mujer samaritana, le dice, vale, pues no me quieres dar el agua, vale, me parece excelente. Pues ahora vamos a ver qué es lo que sucede si yo te planteo otro diálogo. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el versículo 20 vemos que la mujer cambia de tema y habla que sus padres adoraron en un monte. ¿De qué monte está hablando esta mujer? No le especifica en la palabra. Y es ahí donde tú y yo necesitamos escudriñar la palabra del Señor. No nos quedemos solamente con leerlo de una manera superficial y luego no entendemos nada de lo que está hablando esta mujer. Está hablando del monte Gerazirim, que queda entre el norte y el sur de las montañas de Israel. De tal manera, entiendo yo que el pozo de Jacob, donde se da la plática, donde está la mujer samaritana con el Señor Jesús, quizás desde ahí se veía el monte Gerazirim. Acordémonos que esta conversación se da ¿en dónde? En Samaria. De tal manera que la mujer, al levantar la mirada, dice: a ver, Señor, mis padres han adorado en ese monte que tú ves allá. Y tú me dices que en ese monte no se adora, que hay que adorar en Jerusalén. Y el Señor Jesús le dice que sepas que ni en ese monte ni en Jerusalén hay que adorar, sino que el Señor que busca verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Ese es el contexto de este monte. Este monte se llama Gerizim. Para entrar en contexto, este monte queda en el centro de las montañas de Israel, entre Galilea al norte y Judea al sur. Los samaritanos tenían como lugar de adoración y sacrificio a este monte, mientras que los judíos tenían a Jerusalén como lugar de adoración. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel está dividido en dos. Eran 12 tribus, los 12 patriarcas, de tal manera que se pelearon cuando murió el rey David. Muere el rey David y se separan tanto la tribu del norte como la tribu del sur. La tribu del norte van 10 tribus, los cuales ponen como lugar o capital a Samaria, donde está este monte Gerizim. Y las otras 2 tribus, que es la tribu de Judá, ponen Jerusalén, ponen como capital para adoración y edificar el templo es Jerusalén. De tal manera que el Señor les está diciendo: vale, yo entiendo y comprendo que en nuestros antepasados ha habido peleas, lo que quieras, pero que sepas que no se trata de un lugar físico para poder adorar, no se trata que yo voy a hacer un templo despampanante, porque el Señor no se agrada de edificaciones hechas por mano de hombre. Él lo que quiere, ¿qué cosa es? Nuestro corazón. Ahora, hay en el versículo 23, parte C, hay algo muy interesante. Dice el versículo 23, parte C, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué dice en la parte C de este versículo 23? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo? ¿Que el papá está buscando adoradores? ¿Acaso no tiene a los ángeles a su alrededor que le adoran día y noche por toda una eternidad? ¿Por qué quiere que nosotros le adoremos? ¿Qué es lo que ve en nosotros para adorarle? ¿Acaso no somos viles pecadores? ¿Por qué quiere que nosotros le adoremos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es su empeño? ¿Sabes por qué quiere que tú y yo le adoremos? ¿Sabes o no sabes por qué quiere que tú le adoremos?
¿Por qué? No. Le adoramos por una razón fundamental. Porque nosotros somos la imagen de Cristo renovada. Porque el fruto de nuestra adoración al Señor es en base a gratitud y amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que tú y yo estamos llamados a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque Él no ha dejado caída a esa imagen, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de tal manera que tan amor tiene por nosotros que envió a Jesús. Y esa identidad perdida en el huerto del Edén se fue recuperando, fue recuperada en el huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesús lloraba grandes gotas de sangre. Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ese es el motivo por el cual tú y yo y el Padre está buscando que le adoremos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Nos salva para qué? Para hacer tonterías, para hacer lo que se nos da la gana, para ser desobedientes, porque somos hedonistas. Nos gusta darnos placer a nosotros mismos, a costillas de Dios, a costillas de su creación. No somos buenos administradores de la gracia de Jesús. Nos aprovechamos. A veces criticamos al mundo. Y nosotros también somos como el mundo. No respetamos a la esposa, no respetamos al esposo, a los hijos, a los compañeros de trabajo. Llegamos tarde a la iglesia, pero al trabajo llegamos puntual. ¿A que sí? Porque como en la iglesia no te pagan, ¿cierto? Pero si pagaran en la iglesia, wow, te aseguro que vienes haciendo esta vigilia, vienes. Lamentablemente, esa es nuestra naturaleza caída. Es nuestra naturaleza adámica. Así que vemos que esta mujer pone como referencia a este monte Gerizim. De tal manera que el Señor Jesús le dice, mira, que sepas que la adoración no es en un lugar físico, no es en un lugar material. La verdadera adoración viene y nace de tu corazón, de un corazón renovado, de un corazón arrepentido. La verdadera adoración no se limita a templos hechas por mano de hombres, sino que la verdadera adoración nace del corazón, es decir, de un corazón sincero y agradecido, capaz de reconocer su necesidad de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hay algo que quiero resaltar y está en el versículo 23c que hemos hablado. Hay ángeles que adoran al Señor, pero es necesario que nosotros le adoremos, porque si tú y yo adoramos al Hijo, estamos adorando al Padre. ¿Puedes tú adorar a alguien que tú no has visto? ¿Puedo yo adorar a alguien que no he visto y que no he conocido? No, porque no lo conozco. Y tú y yo no podemos decir, he entregado mi vida a Jesús, pero no lo conozco. Tienes cómo conocerlo. Ahí tienes su palabra. Ahí tienes a la iglesia local. Y es una de las maneras como el Señor, y tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. De tal manera que te tiene que empujar y te tiene que atraer a conocer a tu Salvador. Porque si no lo conoces, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a tener dudas. Dudas innecesarias. ¿Por qué? Porque soy haragán. Porque no quiero leer la Biblia. Porque solo agarro Biblia los domingos para que me vea el pastor o el hermano, pero en casa ni siquiera la veo.
Miro otras redes sociales y la palabra de Dios ahí está. Algunos la tienen como almohada. Es un amuleto. Y si la Biblia fuera más ligera, de repente la tuviéramos como collar aquí. ¿Qué crees? ¿Que eso te va a salvar? ¿Sabes lo que salva? Es el conocimiento del Señor. No es que te salve y pierdas tu salvación, no, sino que te va a salvar de cometer tantos errores y tantas cosas tontas que a veces nosotros caemos de una manera tonta y sutil porque el diablo está ahí. Porque el diablo es astuto. Y va a hacer todo lo posible para que tú y yo caigamos. El pastor Sugel Michelén dijo algo muy interesante. La peor oveja de poder pastorear es uno mismo. No es el hermano aquel, no. Eres tú y yo mismo. Así que vemos cómo el Señor busca adoradores. Y los versículos del 25 al 30 vemos que una plática, una conversación con Jesús nos revela su naturaleza, nos revela su identidad. Dice el texto, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En el versículo 25 y 26 la mujer dice saber que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y que cuando Él venga, nos manifestará todas las cosas. Jesús respondió, yo soy. Este es el nombre que revela su deidad, que revela que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Es decir, que es Dios. Hay un texto en la Biblia que habla acerca de su divinidad y que se asemeja al Padre. Se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 15. El contexto es el siguiente. Ha sido escogido Moisés. Se le ha presentado el Señor en la zarza ardiente. Y le dice Moisés, quita el calzado de tus pies porque lo que estás pisando es tierra santa. Y le dice, ve a mi pueblo a liberarlo. Anda a Egipto y libéralo. ¿Y qué es lo que dice en Éxodo 3 del 13 al 15? ¿Qué es lo que dice? Tiene una conversación Moisés con Dios, con el Dios Todopoderoso, con el Creador. El Señor ha escuchado el clamor de su pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Estaban presos, esclavos en Egipto. De tal manera que Moisés, cuando el Señor le dice, tú vas a ser mi representante, tú vas a ir a hablar con el faraón. Y Moisés se siente de miedo, como cualquiera, temeroso. Señor, ¿cómo? ¿Que vaya yo? Yo que ni siquiera soy bueno hablando. Que predique yo que ni siquiera tengo oratoria. Que lleve un grupo de hogar que ni siquiera entiendo la palabra. Sí, le dice el Señor, ve tú. ¿Y qué le dice en Éxodo 3 del 13 al 15? Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo, ¿qué dice? ¿Lo tiene ahí? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Lo que está diciendo el Señor Jesús a la mujer samaritana, está revelando que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, que Él es Dios en carne y hueso. Él es el yo soy, no nosotros. Cuando conseguimos algo, ¿qué cosa? Todo lo que tú y yo conseguimos en esta tierra es por la gracia de Dios. Que no nos olvidemos eso. Si Dios te ha dado hijos, es por la gracia de Él y es para Él, no es para ti. Así que vemos cómo el Señor se le revela a la mujer. Le dice, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con Él se me recordará por todos los siglos. El Señor Jesús le está revelando
a la mujer samaritana que Él es Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos revela en su palabra que Él es Dios? Sin embargo, a veces no le hacemos caso. El texto sigue. Y en el versículo 27 vemos cómo los discípulos regresan de ir a comprar comida y al ver a Jesús hablando con la mujer samaritana no se atreven a preguntarle absolutamente nada. Según el texto 27, yo me puedo imaginar esa escena, la mujer samaritana con su cántaro en el suelo, prestando atención a las palabras de Jesús. Es que platicar con Jesús lo cambia todo. Conversar con el Señor lo cambia todo. Cambia el ambiente. Cambia absolutamente todo. ¿Tú te imaginas esa mujer hablando con el Creador del cielo y de la tierra? Teniéndolo ahí cerca y ver cómo Dios, cómo Jesús tiene la voz modulada. Donde que el Señor Jesús se le antoje hablar como deidad, ¿qué pasa? Se desaparece la mujer. Queda hecho pedazos. ¿Ves la gracia de Dios? ¿Vemos la gracia de Jesús ahí? Cómo Dios modula, porque nos ama, porque nos quiere, porque nos engríe. Sin embargo, nosotros somos desobedientes, autoritarios. No, yo no quiero decir nada a nadie porque a ese no le compete. ¿Sabes? A Dios sí le compete. A Él sí le compete. Tu competencia es el Señor Jesús. No es ningún hermano en esta tierra. Y si tú crees que has encontrado competencia, estás mal. Siempre va a haber una persona mejor que tú y mejor que yo. Siempre. Pero hay de aquella persona que porque es mucho mejor, quizás se sienta que es lo guay. Está muy mal. No ha entendido nada de lo que es el Evangelio. Porque el Señor que ha venido a servir. ¿Cuál es la grandeza del cristiano? El estar aquí, bien al saco, a la corbata, que no está mal. ¿Sabes cuál es la grandeza del creyente? Es el servicio, es el amor a mis hermanos y a los que no son mis hermanos también. Así que vemos en los versículos del 28 al 30, por otro lado vemos que la mujer samaritana aprovecha la llegada de los discípulos y deja su cántaro y regresa a su ciudad y hace una invitación a los hombres que estaban allí, declarando que hay un hombre que le ha revelado toda su vida pasada y presente, de tal manera que les dice: ¿no será este el Cristo? Ante tal acontecimiento sobrenatural, los hombres salieron de la ciudad para ir a ver a Jesús. La certeza y la veracidad de las palabras de la samaritana hacen que los hombres vayan a ver a Jesús. Es que no es para menos. Si tú tienes un encuentro así como lo tuvo la mujer samaritana, tú no cabes en ese gozo. ¿Y sabes lo más interesante de todo esto? Es que el Señor no la condena. Le dice su pecado, le habla de su error, pero no la condena. En cambio nosotros, cuando vemos a un hermano que de repente por ahí está, mira el hermano, ostras, está participando. El hermano entraba a un bar, de repente ha ido a tomar un café, hombre. No, pero tú como vienes con el contexto de Latinoamérica, dices, no, ese se ha metido a beber. Venga ya, hombre. Dios no me ha dado libertad para juzgar a los hermanos y a la gente. Que sea Dios el que lo juzgue. Yo no puedo sacar a Dios de su trono de justicia y ponerme yo ahí, porque soy injusto.
Yo no soy justo, hermanos, soy injusto. Mis pensamientos, mis acciones nos delatan. Ama a tu hermano. Ay, hermano, ¿qué tal? Y por abajo. Esa es injusticia. Así que en estos versículos del 28 al 30, vemos cómo la invitación de la mujer samaritana hace que los pueblerinos o los ciudadanos de Samaria salgan a encontrarse con Jesús. Y tú te imaginas esta mujer que quizás ha tenido su vida cubierta y encubierta, que nadie la conocía quizás esa área de su vida, o de repente sí. Por eso que ella iba sola a sacar agua del pozo, porque ella no quería quizás conectarse con nadie de su pueblo, porque si ha tenido 5 maridos y el que tiene no es tu marido, entiendo yo que ser marido es porque está casado con ella. Puede que haya tenido 5 divorcios. Lo que la Biblia no me dice es que si ha sido por culpa de ella o de él. Quizás era una mujer que no era fértil, que no podía tener hijos. Y de repente los maridos, buscando tener descendencia, mayormente varones, lamentablemente no podía. No lo dice la palabra, ¿vale? Esa es una conjetura mía. Sin embargo, esta mujer se va porque tiene una necesidad de beber agua. Y si por no lo sabías, en los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, en estos 3 evangelios se habla del agua 5 veces en cada evangelio. 5 en Lucas, 5 en Marcos y 5 en Mateo. Y en el evangelio de Juan habla más de 20 veces acerca del agua. De tal manera que el agua representa la purificación, representa la santidad, representa ese cambio de vida, esa transformación, así como el agua en vino. Y nosotros estamos en ese proceso de santificación. Así que desde los versículos del 31 al 38 nos revela su misión. Desde el versículo 31 al 33 observamos que los discípulos le rogaban a Jesús que comiera. Los discípulos regresan, pero él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entre tanto los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído algo a alguien de comer? Es una pregunta sensata, ¿a que sí? Es una pregunta viable, ¿no? Es una pregunta racional, teniendo una necesidad física. El de comer, ¿para qué? Para retomar energías. O sea que los discípulos hicieron una pregunta pertinente. ¿Acaso el discípulo va a decirle: Señor, muy bien, es mejor que hagas la obra tuya de tu papá antes que comas? No. Tú y yo contestamos lo que sabemos. ¿Qué le dice el Señor a la mujer samaritana? Tú adoras lo que conoces, pero ahora yo, dice el Señor Jesús, te voy a enseñar cómo se debe de adorar en verdad. ¿Te das cuenta que tú y yo no podemos avanzar si no conocemos? Y la palabra la tenemos al alcance de nuestras manos. No está en latín, está en nuestro idioma. Y la podemos estudiar, la podemos escudriñar. Así que en estos versículos del 31 al 33, los discípulos estaban afligidos porque Jesús no comía. Y la pregunta: ¿le habrá traído alguien de comer? En el versículo 34, Jesús aclara que su verdadera comida está en hacer la voluntad de su Padre y acabar toda la obra que le ha confiado. En este texto vemos una necesidad común, que a su vez tienen 2 vertientes diferentes. Por un lado, los discípulos están preocupados porque Jesús no ha comido. Y por otro lado, el mismo Jesús deja muy claro que Él ha venido a cumplir la voluntad de su Padre.
dejando un orden específico. Mire el orden. El orden según el texto es primero la comida espiritual y luego la comida física o material. De tal manera que si cambiamos el orden, entonces no estamos cumpliendo con hacer la voluntad de Dios. Primero mi comida espiritual y luego mi comida material. Es la voluntad del papá, no la mía. Y esto me habla de un equilibrio en el Señor. No se trata de dejar de comer. Se trata de mantener un equilibrio sano, espiritual y material. En mi trabajo tengo un compañero que está haciendo el Ramadán y dejan de comer. Se respeta su creencia, vale, pero a veces llega al trabajo cansado y está parado y a veces se duerme. ¿Quién juzga las formas? Solo Dios. La verdadera libertad es como dice ese letrero: Orrela eguía esan utuco dulzue, eta eguía asque eguingo saituste, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Cuál verdad? ¿Cualquier verdad? No, la verdad de Jesús, la verdad de su palabra. Así que si tú y yo conocemos la verdad de Dios a través de su palabra, ¿por qué tener dudas de la doctrina que sigue tu iglesia? ¿Por qué tener dudas si soy o no salvo? ¿Por qué tener dudas si soy calvinista o soy arminianista? Sin embargo, es necesario aclarar, claro que sí. Por eso estáis invitados el día sábado a las 6 de la tarde. Que le vais a dar caña al pastor. Muy bien. Así que en el versículo 35, ya vamos a acabar, Jesús le dice a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor Jesús invita a sus discípulos, ¿qué? A levantar su mirada. Le está diciendo: Señor, pero come, maestro, ¿no has comido? Le dice: no, yo tengo otra comida que vosotros no entendéis ahora, pero la comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, el que me ha enviado a hacer esta misión. Y le dice: vosotros decís que falta 4 meses para poder cosechar lo que habéis sembrado, pero yo os digo, levanten la mirada y miren quienes vienen ahí, los samaritanos corriendo a verme. Esa es la cosecha. ¿Ven vosotros? Vosotros decís todavía falta 4 meses para poder cegar, pero yo os digo, dice el Señor Jesús, ¿no veis que vienen los samaritanos corriendo? ¿Por qué? Porque la mujer samaritana ha hablado de mí. Están viniendo, dice el texto claramente. Venían corriendo, venían niños, mujeres. Al encuentro de Jesús. Les está diciendo que sepáis que el tiempo es mío. Yo soy el dueño del tiempo. Y si yo digo que esta comunidad hoy venga, vienen. Es el tiempo de Dios, no el nuestro. Les está rompiendo todos los esquemas a los discípulos. ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno cae en una rutina, se estropea todo. Este mundo está lleno de muchas rutinas. Me levanto, me baño, me lavo, como, trabajo, me acuesto, me levanto, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué pasa cuando el Señor rompe ese esquema? ¿Qué sucede? Me siento que no soy yo. Ya no tengo las cosas bajo control. Y el texto lo dice.
alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor Jesús invita a sus discípulos a levantar su mirada y ver cómo los samaritanos, hombres, mujeres y niños, venían a encontrarse con Jesús por aquella invitación que la mujer samaritana les hace al regresar a su ciudad. Y en los versículos 29 y 30, venid, ved a un hombre que se me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vemos como el Señor le dice, levanta la mirada y mira. ¿Qué dicen los textos del 29 al 30? Venid, ved a un hombre, le dice la mujer samaritana. Y desde los versículos 36 al 38 nos enseña un principio del reino de Dios y lo hace en el siguiente orden. Toma mucha atención. Desde el versículo 36 al 38 hay un orden específico que el Señor nos está planteando ahí, que el Señor nos está diciendo, toma atención, pon atención lo que te estoy diciendo. En primer lugar, la palabra del Señor nos enseña que primero hay que cegar lo plantado para luego recibir el pago del trabajo. No pretendas cobrar sueldo si no trabajas. ¿Quién te va a pagar por no hacer nada? ¿Sabes? Que creo que en muchos de los trabajos, centros de trabajos, fábricas y tal, el punto de conversación es, ya me falta poco para mi jubilación. Y no sabes tú que si tú y yo no estamos preparados para jubilarnos, nos lleva la calaca, nos lleva la muerte. ¿Sabías tú eso? ¿Estás tú y yo preparados para jubilarme? No, es que yo ya quiero mi jubilación. ¡Oh, jolín! Mi jubilación. Sí. ¿Y de dónde sabes tú si el Señor te da gracia y vida para que llegues a cobrar tu jubilación? ¿Quién te certifica? ¿Un amuleto de la suerte? ¿La tinca, el bonoloto? ¿La lotería navideña? ¿La lámpara de Aladino? No. Queremos cobrar sin trabajar. No, es que yo ya he trabajado 35 años, yo ya debo de cobrar. Vale, me parece muy bien, eso es una ley, hay que respetarla. Pero si tú y yo pensamos de esa manera, nos vamos a hacer más viejos antes que cumplamos la edad. ¿Sabes dónde tú nunca te jubilas? En la obra del Señor. Ahí nunca te jubilas, en la obra de Dios nunca te vas a jubilar, mi hermano. ¿Por qué? Porque si el Señor te ha dado aliento de vida es para adorarle y alabarlo a Él. Así que mientras que Dios te dé a fuerzas, invierte en el reino de los cielos. Invierte. Así que primero hay que cegar lo plantado para luego recibir el pago. Número 2, el que ciega recoge el fruto de su labor, de tal manera que tanto el que siembra y el que cosecha se gozan y se benefician del fruto del trabajo. Tú no sabes que cuánta gente, cuántos hermanos en Cristo habrán orado para que aquí hoy esté a la iglesia Cristau Echea. Tú y yo somos un sueño hecho realidad en el Señor Jesús. Así que no pongas en poco que tú pertenezcas a una iglesia local. Mira afuera, están celebrando fiestas diabólicas, ¿vale? Diabólicas, y nosotros estamos aquí adorando a Dios. ¿Te das cuenta eso? Y así tenemos en poco la grandeza de Jesús que ha hecho por nuestra vida. Y sé que vamos a pagar un precio. Sé que quizás nuestros nietos, los adolescentes, los jóvenes, los niños, sé que es duro y difícil apartarse del mundo, porque la gente te critica, la gente te machaca. ¿Y cuando nosotros escondemos nuestra verdadera identidad de hijos? ¿Cuándo? Cuando nos sentimos ¿qué? Que nos van a machacar. Cuando vamos a reuniones de padres de familia en los colegios
Y hay un padre que se levanta y dice, no, que está bien que los chicos entren a los baños de las chicas, etcétera, etcétera. Y tú, ay, no puede ser, pero no eres capaz. No somos capaces de levantarnos con humildad, con la autoridad que Dios me da y decir, creo que vosotros estáis haciendo algo que a Dios no le gusta. No digas algo que a mí no me gusta, no, pon a Dios en primer lugar y vas a ver cómo el Señor va a ordenar lo que tenga que ordenar, primero en nuestras vidas y luego con los demás. Pero tú y yo somos representantes de Dios en esta tierra, no nos olvidemos. No, es que pastor, usted, no, que tú eres representante de Dios en esta tierra. Y como tú y yo somos embajadores de Cristo, estamos llamados ¿a qué? A conocer lo que es ser un representante de Dios aquí en la tierra. No en el cielo, mi hermano, tu labor está aquí, arriba no. ¿Qué creemos? ¿Que aquí la pasamos light? Sí. Pero aquí yo tengo que trabajar para la gloria de Dios. Aquí arriba no, mi hermano, arriba no hay sufrimiento. Mateo 5 lo dice, las bienaventuranzas. Entonces aquí es donde yo tengo que hacer prevalecer como hijos de Dios, siempre con conocimiento, siempre con humildad y siempre con amor, nunca de una manera altanera, porque en vez de dar un buen testimonio como hijos de Dios, vamos a hacer quedar mal al Señor. Así que número 3, es importante trabajar en equipo, de tal manera que cada quien sabe la labor que tiene que hacer. Está hablando acerca de que yo llamo a mis hermanos, yo quiero trabajar con ellos y cada uno pone su parte. Yo no le quito la parte a mi hermano, yo no le quito la parte a mi hermana. Si en mi grupo veo una hermana o un hermano que está levantándose, que el Señor lo está levantando, entonces yo le doy oportunidad a que participe. Si es hombre, hombre. Si es mujer, bueno, pues mira, hermano o hermana, ¿te gustaría participar en los jóvenes o en los adolescentes o en el grupo de hogar, etcétera, etcétera? ¿Podías dar tú el sábado o el domingo o el lunes que viene la clase que nos toca? Una cosa es interesante, las iglesias ahí está, no somos machistas, cuidado. Aquí no se habla de machismo, ¿vale? Porque entonces el Señor Jesús, en su palabra, no estuviera la conversación de la mujer samaritana con él, no estuviera la mujer que tocó el manto del Señor. Así que el Señor es el que restaura, el Señor es el que dignifica a la mujer, mayormente a la mujer judía y samaritana y todas aquellas mujeres que en aquel entonces eran marginadas porque solo el varón tenía autoridad y poder sobre la mujer. Eso se acabó en el Señor Jesús. No hay esclavo ni escita, todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Así que no me vengas a mí tú, no, es que la mujer no debe de... No. ¿Ser anciana pastora? No. Pero ¿puede dar una clase? Claro que sí. ¿Tú te acuerdas en la época de Esther? ¿Hay un libro de Esther en la Biblia o no? ¿Y por qué se levantó Esther? ¿Por qué se levantó? Porque no había varones, no había hombres que hiciesen vallado, que representaran a Dios en la tierra, no había. Y se levantó Esther para la gloria de Dios. ¿Y cuántas Esteres hay aquí en la iglesia de Cristao? Echea, hay mogollón. Sino que hay que prepararse, mujeres, prepárense. Porque después va a estar quizás como uno cuando recién empezaba a predicar. Resucitaba a Caín y mataba a Abel. Entonces es necesario conocer la palabra de Dios. Así que, por último, toda cosecha da fruto en su tiempo. Es decir, para que todo este proceso llegue a realizarse, han tenido que sembrar para luego poder cosechar. Ahora bien, muchos no llegamos a ver el fruto, pero otros cosecharán lo que hoy estamos sembrando. La siembra en el Señor Jesús, nunca es en vano. Y por último, desde los versículos 39 al 41,
una conversación con el Señor Jesús nos convence con el poder de su palabra. Lo que podemos ver es que la palabra de Jesús transforma nuestras vidas, de tal manera que teniendo una plática con Jesús nos hace tomar una decisión en cuanto a nuestra vida se refiere. Por otro lado, podemos decir que esta conversación de la mujer samaritana y Jesús es un modelo de evangelización. ¿Queremos herramientas para salir a evangelizar? Aquí tienes. Aquí lo tienes. En primer lugar, el Señor Jesús usa una necesidad fundamental. ¿Qué es lo que quería la mujer? ¿Sacar qué? ¿Y acaso tú y yo no necesitamos beber agua? ¿A que sí? ¿Te das cuenta cómo el Señor Jesús, Él es el maestro por excelencia? Por eso, este capítulo 4, desde el versículo 1 al 42, vemos cómo el Señor Jesús evangeliza a aquella mujer, rompiendo todos los esquemas, rompiendo toda raza, toda cultura. De tal manera que vemos cómo el Señor atrae a esta mujer samaritana. Este es un modelo de evangelización. Vemos cómo Jesús asocia la necesidad de saciar nuestra sed natural, poniendo como ejemplo el agua, que es un elemento vital para poder vivir. Así también necesitamos esa agua que sacie nuestra sed espiritual y poder decir, como dice en Juan 7, versículo 37 y 38, que dice: en el último y gran día de la fiesta, es la fiesta de los tabernáculos, donde el Señor Jesús está ahí en esa fiesta, y en el último día de la fiesta, dice el texto, en el último y gran día de la fiesta, era una fiesta pero grandiosa de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Qué cosas son las fiestas de los tabernáculos? ¿Alguien sabe? Gloria a Dios. Eso eran las tiendas que se ponía cuando estaban en pleno ¿qué? En pleno. ¿Cuántos años vagó? 40 años. Durante esos 40 años andaban ¿con qué? Con su tienda, con su carpa, así como vemos aquí. Y a eso le llamaban tabernáculos. Y eso el Señor no pasaba por alto. ¿Por qué? Porque veía cómo el pueblo de Israel durante 40 años tuvo que armar tiendas para poder vivir en ellas. Entonces el Señor Jesús dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, versículo 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dice la palabra? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? De su interior correrán ríos de agua viva. Así que tú y yo tenemos ese río de agua viva aquí. Tiene que ser una cascada, de tal manera que en mí vean mis amigos, mis compañeros de trabajo, que soy un manantial para vida eterna. Así que, hermanos, es lo que en esta ocasión el Señor nos quiere hablar. Nos confronta con la verdad, nos guía a una verdadera adoración, nos revela su naturaleza, nos revela su misión y por último nos convence con el poder de su palabra. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor Jesús. Señor, tú eres el médico, tú eres el Señor, el maestro por excelencia. Y de ti bebemos, Señor. Tú eres esa fuente inagotable de sabiduría, Señor, de amor, de misericordia, de perdón y de paz. Ayúdanos a pelear esa buena batalla de la fe. Que podamos, Señor, de una manera legal, poder usar todas las armas espirituales, Señor, para poder vencer todas las acechanzas de nuestra propia carne y del enemigo, que es el diablo. Señor, ten misericordia de Tolosa y de su alrededor. Cuando vemos esto, Señor, nos acordamos cuánto nosotros también participamos de todo aquello. Éramos ignorantes a tu verdad, Señor.
Y aunque a veces, Padre, quiere atraernos esta situación, te clamamos a ti que tú quites todo mal deseo de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Que sea tú, Señor, obrando y cuidando la mente y el corazón de cada uno de tus hijos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Cristo Echea. Y bendice también a cada iglesia, Aitá. Así que bendícenos, Señor. Guarda y cuida nuestro depósito para aquel día. A ti te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.